Hola y bienvenidos al desarrollo de la Unidad 5 de Ciencias Naturales para 10º año de Educación General Básica. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huicha y soy docente de la Escuela 6 de Octubre. Antes de comenzar, les recuerdo que en la parte inferior pueden encontrar tanto mi número de teléfono como mi correo institucional para cualquier tipo de duda o inquietud. En esta ocasión hablaremos sobre la Unidad 5 con los siguientes temas: la historia evolutiva de Sudamérica y su destreza con criterio de desempeño, de indagar sobre la geología y sus orígenes en Sudamérica, ubicarlas e interpretarlas como espacios de conservación de fauna y flora silvestre, de investigación y educación. Y el otro tema, la biografía del Ecuador, con su destreza analizar e inferir los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas, establecer sus consecuencias y proponer medidas de cuidado del ambiente. Comenzaremos con los orígenes de Sudamérica. Se conoce que hace aproximadamente 250 millones de años existió en el planeta un denominado supercontinente. Es decir, que en inicios de lo que fue formándose lo que hoy conocemos como el planeta Tierra con todas las condiciones actuales, existía un supercontinente llamado Pangea. Este supercontinente se le denominaba supercontinente porque era un solo continente, ¿sí?, unido, que después al separarse se convirtió en lo que hoy conocemos. De Pangea, que es el supercontinente, pasamos a Gondwana, que es la división de los continentes en cada uno de los que hoy en día los conocemos como tal, ya sea Sudamérica, Antártida, Australia, África, Eurasia y Norteamérica. Es decir, que el supercontinente inicial, donde todo estaba unido, denominado Pangea, luego al dividirse se crearon los denominados continentes. Esto dado o debido a la dinámica de placas tectónicas. Esto también, además de la separación de los continentes, contribuyó a la formación de relieves, cadenas montañosas, apertura y cierre de océanos, ya que en algunos casos al separarse dieron apertura a que los océanos ingresaran o dividieran diferentes placas tectónicas. Asimismo, con separación y unión permitió el surgimiento y extinción de algunas especies por los diferentes movimientos telúricos que se dieron por la separación de continentes. Surgieron nuevas especies, otras se extinguieron ya que también cambiaron las condiciones climáticas. Y todo esto debido a cambio de condiciones del medio ambiente en cada una de las zonas. Algunos animales se adaptaron y otros no. La geología de Sudamérica. La mayor parte de Sudamérica está compuesta por rocas metamórficas e ígneas, que en algunos casos esta geología data de hace más de 2.500 millones de años. Cuando hablamos de rocas metamórficas e ígneas, tenemos que primero definir los tipos de rocas según su origen. Ahora, los tipos de rocas según su origen tenemos primero rocas ígneas, que no son más las ígneas, su palabra ignis, que proviene de fuego. Estas rocas se forman cuando el magma, es decir, lo que denominamos como lava de un volcán, se solidifica por descenso de la temperatura inicial y lentamente van formándose cristales que la componen. Para esto tenemos algunos ejemplos, como el basalto y la pumita. La pumita, también conocido como la piedra pómez, la que normalmente se la utiliza, ¿sí? Esta pumita o piedra pómez es una roca ígnea, igual que basalto. Otro tipo de rocas según su origen son las rocas metamórficas. Estas se forman cuando las rocas ígneas, es decir, este tipo de rocas, o también las sedimentarias, son sometidas durante y después de largos periodos de tiempo al calor, la humedad o la presión. Es decir, que las rocas metamórficas son rocas ígneas que con el pasar de los años, de muchos años, de periodos muy largos de tiempo, con el calor, la humedad, lluvia, cambio de presión, entre otras condiciones climatológicas, fueron solidificando hasta formar lo que denominamos rocas metamórficas. Y para esto tenemos dos ejemplos, como la arenisca y la arcilla, la típica arcilla que se utiliza para moldear. Otro tipo de rocas tenemos las rocas sedimentarias. Los sedimentos son la materia prima de estas rocas y se denominan sedimentarias porque son la acumulación de capas en la superficie terrestre y se forman a partir de la erosión y meteorización de rocas preexistentes.
¿sí? Sedimentarias es porque son provocadas por sedimentos, y los sedimentos no son más que capas de suelo o capas de tierra acumuladas unas sobre otras, ya sea arrastradas por el río, ya sea formadas por cambios de erosión o meteorización, y estas capas que se acumulan unas sobre otras forman los sedimentos y es lo que denominamos rocas sedimentarias. Y en este caso tenemos tanto el mármol como la pizarra como el resultado de rocas sedimentarias. En el siguiente tenemos origen de la cordillera de los Andes. Ya hablamos acerca de que inicialmente teníamos un supercontinente Pangea que luego se dividió en los diferentes continentes que conocemos. Y durante este proceso también se dio el origen de la cordillera de los Andes. El proceso más relevante es la subducción que ocurre entre la placa de Nazca y la sudamericana. Subducción significa que una placa, en este caso una placa tectónica, la de Nazca, se encuentra ligeramente por debajo de la sudamericana. Y cuando éstas se rozan o se topan una inferiormente y la otra superiormente, es lo que se denomina como subducción. Ya lo veremos más claro. Es responsable de la orogénesis, es decir, de la formación de las montañas, además de la orogénesis de la cordillera de los Andes, que es la cadena montañosa que recorre toda la parte occidental, desde el norte hasta el sur de Sudamérica. Aquí tenemos la denominada cadena montañosa o cordillera de los Andes. ¿Sí? Debido a la interacción de las placas tectónicas, en este caso de Nazca y Sudamericana, en esta zona se presenta una gran actividad sísmica, es decir, hay una gran posibilidad de diferentes tipos de movimientos sísmicos o también conocidos como temblores, que se desencadena frecuentes movimientos relacionados con el gran número de fallas existentes en las zonas relacionadas. Hace un momento hablamos de la subducción. La subducción no es más que esta es la placa de Nazca y esta es la placa sudamericana, donde la placa de Nazca se ubica ligeramente por debajo de la placa sudamericana. Y este movimiento que provoca un roce es lo que denominamos como subducción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Y estos movimientos inicialmente provocaron la formación de la denominada cordillera de los Andes. El movimiento de la placa de Nazca hacia abajo de la Sudamericana es de más o menos 8 centímetros anuales. Y a veces más, a veces menos, es lo que provoca en muchos casos los movimientos sísmicos. Ahora bien, la diversidad en Sudamérica, que esta está dada tanto por las condiciones climáticas, geológicas, condiciones tanto de fauna y flora. Por eso podemos decir que Sudamérica puede catalogarse como diversa desde varios aspectos: geográfico, es decir, aspectos de su forma tanto de cadenas montañosas, biótico, tanto plantas y animales, y climático por las condiciones de lluvia, de temperatura, entre muchos otros, relacionadas con el clima. Históricamente esta región ha presentado especies de animales únicos que evolucionaron de forma aislada debido a las características geográficas presentes en esta región, características propias de Sudamérica. Por ejemplo, dentro de la diversidad en Sudamérica podemos hablar de diversidad de paisajes. Ecuador, por ejemplo, se halla en la zona tórrida o intertropical, parte central. Esta ubicación posibilita la existencia de pisos térmicos, es decir, debido a la altitud, diferentes condiciones de acuerdo a la altitud. Mayor altitud, condiciones climáticas diferentes a menor altitud. O gradientes altitudinales. Estos dos hechos permiten una amplia variedad de regiones geográficas. ¿Sí? Una mayor altitud, como en la sierra, presenta condiciones climáticas diferentes a una menor altitud como la costa. Y aquí podemos mostrar un claro ejemplo de estas características o diversidad de paisajes. También dentro de esto tenemos la diversidad de los seres vivos. Esta diversidad de ambientes cuenta con fauna y flora características que en Sudamérica poseen un gran número de especies endémicas. Cuando decimos especies endémicas hablamos de especies propias del lugar, que están adaptadas
y desarrolladas y que han existido desde un inicio en ese lugar, especies endémicas propias del lugar, y además es centro de origen de muchas plantas. Aquí tenemos una gráfica de una especie animal, en este caso, como es el tapir, propia de la Amazonía, una especie endémica. Ahora, la biogeografía, o cuando hablamos de biogeografía en el Ecuador, podemos decir que la historia de la formación del relieve, es decir, la forma de las diferentes montañas, cadenas montañosas y relieves en general, ya sean costeras, de sierra o costa, o historia tectónica, permitió la confluencia de varios factores que favorecieron la alta diversidad biológica y ecosistémica, es decir, la gran cantidad de diversos tipos de plantas y animales y la gran cantidad distintos de ecosistemas en el territorio ecuatoriano. Por ejemplo, la cordillera de los Andes es una de las principales influencias en la biogeografía en el Ecuador, ya que esta también, sumado a ella, están los pisos climáticos, barreras naturales, la altitud y la latitud. Y debido a esto, una de las principales características que podemos denotar a simple vista es que en un espacio pequeño como es nuestro país, tenemos varias regiones con pisos climáticos, barreras naturales muy distintas, así como diversidad biológica y diferentes tipos de ecosistemas. Debido a la cordillera de los Andes, que influencia ha formado pisos climáticos distintos, y esto nos ha provocado diferentes regiones, como región costa, región sierra, región amazónica, y además tenemos parte de lo que pertenece al Ecuador, lo que es región insular, que se encuentra en el Océano Pacífico. ¿Sí? Y otra característica también de la biogeografía en el Ecuador es la gran cantidad de especies que existe debido a estos pisos climáticos. De hecho, el Ecuador es considerado uno de los países que tiene una gran cantidad de especies endémicas en aves y uno de los primeros lugares favoritos para la observación de aves. Las bioregiones del Ecuador, dadas por los diferentes pisos climáticos y condiciones climatológicas. Región litoral, es decir, región costa. Esta se encuentra entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, es decir, que se encuentra al nivel del mar. Además, la cuenca del Guayas, el río Esmeraldas y cordillera costera desde Esmeraldas hasta Guayaquil. Y tiene ambientes marinos, el oceánico o aguas profundas, y también la denominada franja marino-costera. Y aquí tenemos una imagen de lo que corresponde a la región litoral en el Ecuador. Otra región tenemos que es la región insular, o el denominado archipiélago de Galápagos, que se encuentra ubicado aproximadamente a 1000 kilómetros del continente. Constituyen 13 islas grandes, 6 islas pequeñas, 47 islotes y 26 rocas de origen volcánico, es decir, rocas ígneas. Sus características de suelos volcánicos, condiciones climáticas y corrientes marinas, ¿sí?, tienen ecosistemas tanto terrestres como acuáticos. Y aquí tenemos una imagen de lo que es más o menos, o una parte de lo que es la región insular o archipiélago de Galápagos. Dentro de las mismas bioregiones del Ecuador tenemos ahora la región andina, es decir, la que conocemos como región sierra. Esta se encuentra en los Andes y recorre de norte a sur del Ecuador y puede llegar hasta 6.300 metros sobre el nivel del mar en el caso del Chimborazo. La cordillera además está formada por dos cadenas montañosas paralelas y las lluvias en estos lugares son abundantes en la cordillera, en las partes altas de la cordillera, pero en las zonas más bajas existen bosques secos o semiáridos. Y aquí podemos ver una imagen de lo que es la región andina, o también conocida como región sierra. Ahora, la región amazónica, la que comprende una serie de colinas que nacen desde la cordillera de los Andes orientales, ¿sí? Además, aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados de bosques húmedos tropicales, con lo cual una inmensa biodiversidad tanto de flora y fauna, y hasta 3.100 metros sobre el nivel del mar llega a la región amazónica,
Y la cuenca amazónica está formada por la influencia de numerosos ríos caudalosos, además de su característica de que es abundante en lluvias y en vegetación. Y aquí tenemos una imagen de lo que correspondería a la región amazónica. Ahora, hablando del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque es importante que debamos entender que el Ecuador tiene un Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En el Ecuador, el 19% de su territorio es considerado como área protegida y que corresponde a 49 regiones, según una publicación del Ministerio del Ambiente hasta el momento. Cuando hablamos de áreas protegidas, es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales. ¿Para qué? Para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos, además de sus valores culturales asociados. Es decir, que el área protegida no es más que un espacio geográfico que está definido legalmente y donde se conserva, se cuida y se protege a largo plazo la naturaleza y todo lo que conlleva ahí. Servicios ecosistémicos, valores culturales, entre muchas otras cosas más. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas protege no solo las denominadas áreas protegidas, sino también las denominadas áreas protegidas tanto biológicas, ecológicas, geobotánicas, reservas marinas, refugios de vida silvestre, producción faunística y parques nacionales. Aquí podemos observar, esta es la Reserva Ecológica de Sangay. Esto es parte de la imagen de lo que corresponde al cráter. ¿Sí? Sangay. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A continuación mencionaremos algunas de las áreas protegidas de nuestro país. Hay muchísimas, son 46, pero enunciaremos algunas, como por ejemplo el Parque Nacional Galápagos, el 97%. ¿Y por qué son importantes estas áreas protegidas? En el caso del Parque Nacional Galápagos tenemos que el 97% de la superficie terrestre de las islas corresponde a un área protegida. La Reserva Marina de Galápagos. La confluencia de corrientes cálidas y frías hace que esta reserva sea la segunda reserva más grande del mundo. ¿Sí? El Parque Nacional Sangay. La UNESCO la declaró a este parque Patrimonio Nacional por su amplia biodiversidad. La Reserva Ecológica Manglares. Las 2/3 partes de los manglares protegidos se encuentran en esta área. La Reserva Ecológica Machichindul. Existe una gran extensión de bosques lluviosos sobre la cordillera de Chindul, declarado humedal de importancia mundial. Los humedales son aquellos que conservan y reciclan agua. Y la Reserva Ecológica de Arenillas, otro ejemplo, que presenta grandes extensiones de bosques secos. La reserva protege a 135 especies de aves y otros tipos de animales. Y aquí tenemos una imagen de lo simplificada, por así decirlo, de lo que corresponde a, vamos a acercar un poco, a las áreas protegidas, ¿sí? A cada una de las áreas protegidas con los lugares correspondientes y los nombres correspondientes, ¿sí? Estas son las áreas protegidas existentes en el Ecuador. Bien, ahora, esto sería todo por esta primera parte. Recordemos, primera parte del desarrollo de la unidad 5 de Ciencias Naturales para 10º año de Educación General Básica. Recordarles acerca de que para iniciar esta sección de videos primero deben haber visto el video introductorio denominado Video de Presentación de Unidades. Además de que para el video final de preguntas y respuestas deben dejarme aquí en este video o a través de WhatsApp las 4 preguntas correspondientes. Sin más, me despido. Mi nombre es Mauricio Ojeda Huaycha, docente de la Escuela 6 de Octubre. Hasta un próximo video.